Debo confesar que como reportera de la Cámara de Diputados en los últimos 12 años, un gran privilegio para este Grupo Imagen, pues nunca me había quedado con tantas dudas como ahora. Sobre todo con la ley de telecomunicaciones, y por eso mucho agradezco que esta mañana vamos a tener a una de las más expertas y yo creo que muy justa para sus valoraciones en esta materia, que es la presidenta del Observatel, Irene Levy, también maestra, profesora de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Irene, por acompañarnos. El gusto es todo mío, querida Ivonne. Gracias, de verdad, porque son muchas las dudas, porque de verdad sentía muy convincentes varios argumentos en este debate. Y primera pregunta, Irene Levy, ¿qué tanto temor podemos tener por la falta de criterios pendientes? Porque la ley pues puede ser utilizada a favor o en contra, pero si no se concretan, por ejemplo, la participación de personas, de ciudadanos o de especialistas técnicos que más allá de los intereses políticos evalúen, por ejemplo, a los concesionarios, cuando se considere que están faltando al marco jurídico, pues, ¿qué vamos a hacer? Sí, efectivamente, tú estás dando exactamente al clavo. La verdad es que este documento, y como todas las leyes hay que decirlo, son en realidad herramientas y todo depende de quién las aplica y cómo las aplican. Y es ahí donde está el gran signo de interrogación. ¿Quiénes van a ser los 5 comisionados y comisionadas que van a quedar en este nuevo órgano regulador y que van a ser los encargados de decidir? Bueno, pues primero, por ejemplo, todos los lineamientos que hay que elaborar todavía, bueno, pues estos los comisionados los van a hacer. ¿En qué momento van a considerar que se van a suspender las transmisiones de los concesionarios de radiodifusión o de televisión de paga? Cuando ellos digan, bueno, pues sí, se violaron los derechos de las audiencias o no, si hay un margen de apreciación ahí. Y bueno, hay que decirlo también, debe haber preocupación, pues sí debe haber preocupación porque siempre hay un margen de apreciación y el órgano que llega, pues no es un órgano autónomo como en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, va a seguir siendo dependiente del Ejecutivo. Pero también hay que decirlo, este documento en sí mismo no es un mal documento, quedó muchísimo mejor que lo que se había presentado en abril. Entonces, pues también me parece que dentro de lo que se hizo en abril, hay que reconocer, Ivonne, auditorio, que el esfuerzo que se hizo y las modificaciones que se llevaron a cabo al documento son muchísimas y son todas buenas. No es perfecto el documento, no, pudo haber sido mejor, sí, pero no es un mal documento en resumen. Eso es lo que yo pienso de entrada. Hay mucha letra chiquita, como tú dices, hay muchos lineamientos que todavía están por hacerse, pero de entrada a mí me parece que no tenemos que rasgarnos las vestiduras por lo que tenemos ahora. Lo que venga, pues sí, es un gran signo de interrogación todavía, Ivonne. Irene Levy, me gusta mucho coincidir también desde mi percepción de reportera, no especialista, porque también en medio de la estridencia, las ofensas, las pancartas, los ataúdes, las descalificaciones, creo que se recuperó la política. Aun cuando no se reconoce quizás desde el discurso gubernamental que se ha recuperado este diálogo, pero sí se dio, porque la presión de las organizaciones no gubernamentales, de los especialistas como tú, de la oposición misma, de los ciudadanos, cuando se presenta en abril la primera iniciativa, pues surtió efecto y hay cambios. Y en ese sentido, mucho te agradecería que nos compartas cuáles son esas aspas autoritarias que finalmente se pudieron afinar, limar o quitar. Lo que dices es exactamente lo que pensamos muchos, Ivonne, y yo te reconozco, la manera en que lo dices es perfecta, porque se recuperó la política y además sí hubo apertura desde la presidencia y desde el legislativo para esto, y Efectivamente. lo reconoció la oposición, y eso también hay que decirlo. La oposición siempre dijo, reconocemos que hay modificaciones, y luego ya hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Que es ser Exacto. oposición, y Sí. está bien, y eso está muy bien. Bueno, vamos a ver.
¿Cuáles son las cuestiones que se corrigieron que eran realmente autoritarias? Mira, vamos a empezar por la parte de la censura. En esta parte se eliminó el artículo 109 de las plataformas que tenía esta facultad de apagar plataformas digitales, de suspenderlas. Se elimina completamente el artículo. Se eliminan 2 artículos también que obligaban a solicitar autorización previa a Gobernación para transmitir contenidos extranjeros. Esto era una verdadera locura. Sí, Y se totalmente. eliminaron. Imagínate tú eso. Bueno, se eliminaron completamente. Después también se matizó este artículo que sí queda sobre el tema de la propaganda de gobiernos extranjeros, que queda porque este spot estuvo muy mal, denigrante y demás, el spot este de Estados Unidos, queda la prohibición, pero se matiza porque estaba muy abierto para que casi cualquier persona que tuviera un spot de esta naturaleza fuera sancionada, y se matiza para que queden solo gobiernos extranjeros. Entonces, en este sentido, se matiza. Las suspensiones de las transmisiones eran inmediatas y sin apercibimiento previo. Ahora quedan provisionales y con apercibimiento previo. Es Buenísimo. cierto, como dice la oposición, es cierto que la cantidad de causales para esta suspensión es mucha y aumenta respecto a la de 2014. Creo que no debió haber sido así, pero bueno, esto se matiza mucho de lo que teníamos en abril. En otro sentido, rápidamente, el tema del Estado operador, que iba a tener todos los privilegios del mundo y que no iba a tener que licitar concesiones ni pagar por espectro, también se elimina y queda como que si es comercial, sí va a tener que pagar, pero si lo hace de manera social, no lo va a tener que hacer. Difícil llevarlo a la práctica, pues ¿cómo le haces para utilizar la fibra? Pues hay una sola fibra. CFE la va a utilizar como comercial o como social. ¿Cómo puedes dividir el uso en una cosa o en otra? Se tuvo que haber dicho que se tenía que crear un nuevo organismo para que este organismo sea el comercial y el otro sea el público, y puedas dividir y así saber en qué momento está utilizando los recursos como público, como privado. Mira, esto es y último, hay más, pero última, para terminar, te diría yo, la concentración de facultades en una sola persona, en la agencia, esto daba mucho miedo y se crea un órgano desconcentrado, más o menos bien diseñado. Lo malo es que es desconcentrado. Quisiéramos que volviera el tema de los autónomos, quisiéramos que no hubieran desaparecido el INAI, sí, 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 todo eso lo quisiéramos todos. Pero bueno, de lo que teníamos a esto, un Claro, desconcentrado de 5 comisionados, pues se matiza y esto es mejor. Vamos a ver a quiénes nombran, querida Ivonne, porque pues eso va a claro. ser muy importante. Eso. Estos son algunos de los temas. Lo más Ujú. importante va a ser el perfil de quienes nombran y cómo se opera esa autonomía o esa independencia. Y en ese sentido, le preguntamos a la experta que eres, Irene Levy, presidenta de Observatel, ¿qué tanto es real que se estaría poniendo en riesgo el TEMEC si no se actúa de manera autónoma desde este nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones? Mira, hay que decirlo, el TEMEC ya está en riesgo si nuestros vecinos quieren Claro, aplicar el TEMEC de manera, pues sí, si lo quieren aplicar de manera muy estricta, en realidad ya estamos violando el TEMEC, claro, incluso con esta nueva ley, sí. ¿no? Se matizó, sí, se matizó, pero no queda exactamente como está en el tratado. Ahora, hay 2 temas muy importantes que tocas. Las personas que van a nombrar es muy importante, pero también el margen de acción que les van a dar, porque pueden nombrar a alguien que es muy técnico y muy autónomo, pero si de arriba les van a estar dando instrucciones de qué hacer y qué no hacer, pues no sirve de nada. Y el otro tema es el presupuesto. Sabemos muy bien que no tienen dinero porque casi ningún órgano en el gobierno le están dando dinero porque están repartiendo en sus programas sociales y demás. Si no le dan presupuesto a este órgano para actuar como debe de ser, igual que a la agencia, nada de lo que se está diciendo va a servir absolutamente para nada, porque lo que vamos a tener es un órgano hueco que tendrá, pues a lo mejor buenos comisionados, pero si no tienes cuadros técnicos que recuperen todo el trabajo que se ha hecho en el instituto, pues no va a servir absolutamente nada. Necesitan sistemas, necesitan estudios, necesitan personas muy capaces para hacerlo. Entonces, presupuesto, personas con autonomía y margen que les permita actuar dentro de ese campo de autonomía.
autonomía, querida Ivonne. Pues muy, muy interesante todo. A mí se me abrieron las ventanitas de la esperanza cuando vi que Andrea Marván, en el caso de la COFESE, pues dicen que podría ser ella pues ratificada en la nueva estructura, por eso tantos elogios en la discusión en Cámara de Diputados. Igual y nos recuperan algunos de los comisionados del IFT, querida Irene Levy. Lo dudo mucho, casi te puedo decir, casi te puedo apostar que Andrea Marván sí va a COFESE y ningún comisionado va al IFT. La verdad es que las trayectorias políticas y los discursos fueron muy distintos, pero Andrea Marván, desde luego coincido contigo, es una gran recuperación. No el caso del IFT, lo dudo mucho. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos pendientes y en contacto contigo, Irene Levy, académica de la Ibero, quien nos ha puesto en perspectiva la ley de telecomunicaciones.